Bueno, muy buenos días, mi nombre es Wilmer Mendoza, estudiante del programa de Agronomía de la UNAD y voy a dar respuesta a las preguntas abiertas del foro de microbiología de suelos. Bueno, de acuerdo con mis compañeros, yo voy a dar respuesta a la primera pregunta planteada en el foro y ellos se encargarán de la pregunta 2 y la pregunta 3. Dice la pregunta número 1. ¿Cuál es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de los rizóbias y cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces? Bueno, entonces para arrancar pues voy a explicar, aquí tenemos nuestro primer planteamiento que nos dice que es reconocimiento y ideación de esas células de Rhizobium que tenemos. Aquí las podemos detallar, las células de Rhizobium, y tenemos nuestros pelitos radiculares, ¿no? Entonces lo primero que sucede ahí es que tanto la planta como la bacteria pues deben reconocer la mutua asociación, ¿no? Esto se hace cuando las raíces pues, de las leguminosas en general segregan materiales orgánicos que estimulan el crecimiento microbiano de esta rizósfera, ¿no? Lo segundo que ocurre es la excreción de los factores NOD por las bacterias. ¿Qué es esto? Entonces aquí tenemos nuestro pelo radicular. ¿Qué es lo que sucede aquí? Entonces, en primer lugar, pues las células de las bacterias penetran el pelo radical por su extremo, ¿no? Aquí podemos mirar que lo están penetrando, y la bacteria secreta una sustancia denominada factores NOD, los cuales causan que este pelo radicado se arrice, que es lo que podemos encontrar aquí, que como que torna como que se empieza como a doblar, ¿no? En esta sustancia se encuentran los genes que dirigirán posteriormente las etapas específicas de la nodulación. O sea, después de esto pues vienen unas etapas que nos rigen la nodulación. En el tercer lugar tenemos la invasión. Entonces en la invasión la bacteria procede a invadir el pelo radical e induce a la planta a formar un tubo de celulosa conocido como tubo de infección, ¿no? O sea, eso es lo que empieza a ocurrir aquí. Bueno, en este tubo de infección, dentro del cual pues se multiplican los rizobios, ¿no? Dentro de este tubito de infección. Aquí podemos verlas como la infección que le causa a la célula, ¿no? Bueno. En cuarto lugar tenemos el crecimiento de bacterias. Entonces el crecimiento de bacterias se da prácticamente en una hebra de infección. Las bacterias se desplazan hacia la raíz a través del tubo de infección, y allí la infección alcanza pues las células continuas o los pelos radicales. Y los factores NOD estimulan la división celular de las células vegetales, formando finalmente los nodulitos. Pues aquí podemos observar ya los nodulitos como tales, bueno, en las raíces, ¿no? de las plantas, sobre todo de las leguminosas. Como quinto lugar tenemos la aparición de los bacteroides. Entonces dentro de esta aparición de los bacteroides pues sucede dentro de las células de las plantas. Las bacterias Rhizobium se multiplican obviamente dentro de esto y se convierten en formaciones ramificadas e hinchadas, o sea, se hinchan, ¿no? Se ramifican y se hinchan. Y es ahí donde aparecen los bacteroides, células bacterianas prácticamente deformes para la fijación del nitrógeno que es aprovechado por las plantas. Y como sexto lugar tenemos la división continua de células. ¿Qué pasa en esto? Pues que luego de la formación de nódulos, del nódulo radical maduro, pues las células bacterianas y vegetales deben permanecer en continua división para que siga la asociación, ¿no? Entre ellas prácticamente. Bueno, con esto doy respuesta a cómo es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de las rhizobias. Y los beneficios pues, que esto contribuye prácticamente es que los nódulos contienen bacterias simbióticas llamadas rhizobios, ¿no? Como ya lo había explicado, que producen compuestos de nitrógeno que ayudan a la planta a crecer y competir con otras plantas.
Cuando la planta pues muere, se libera el nitrógeno que está fijado en estas mismas, ¿no? Poniéndolo a disposición de otras plantas y pues ayudando también a la fertilización de los suelos. Esto es lo que ocurre allí. Bueno, eso es todo. Espero que haya llenado sus expectativas. Tengo mis referencias bibliográficas del PDF que lo tomé. Y muchísimas gracias por su atención. Bueno, las preguntas abiertas, que es la primera parte que nos pide este trabajo. Voy a dar respuesta a la pregunta número 2 y número 3, cubriendo la respuesta del compañero que no presentó la sustentación en video. La primera pregunta sería la número 2. Dice, teniendo en cuenta la simbiosis rizo-leguminosa, explique gráficamente cómo se forma el simbiosoma y diga cuál es la importancia de esta. Bueno, aquí en la simbiosis que hace el ribosoma y las leguminosas van directamente hacia la fijación de nitrógeno, entonces explicaré básicamente el proceso de fijación de nitrógeno al suelo. Entonces, pues para empezar, las plantas leguminosas utilizan estas bacterias para fijar en sus nódulos de las raíces el nitrógeno. Estas son el Rhizobium. La bacteria Rhizobium está encargada de captar el nitrógeno del aire y lo convierte en amoníaco para hacerlo disponible a la planta desde el suelo, o sea, desde la raíz. La planta absorbe el amoníaco en forma de aminoácidos y vitaminas que son esenciales para el desarrollo de la misma, tales como su vigorosidad, y esto va más que todo hacia su desarrollo en la parte vegetativa. Las raíces de las plantas convierten los azúcares en ácidos orgánicos y estos se vuelven a convertir en el alimento para los rizolios o la bacteria como tal. En la imagen está gráficamente, pues, como la bacteria capta el nitrógeno del ambiente para fijarlo en el suelo y hacerlo disponible en las raíces de las plantas. La tercera pregunta dice, ¿cuáles son las diferencias y las semejanzas más importantes entre los rhizobias y franquia? Bueno, en estas tenemos que las rhizobias están encargadas de fijar el nitrógeno en simbiosis con la leguminosa, como lo explicamos anteriormente. Y franquia también fija el nitrógeno, pero esto puede ser in vitro o in vivo, entonces puede ser dentro de un laboratorio o ya en campo como tal, en un campo abierto. Rhizobia presenta una molécula que recoge los niveles de oxígenos y franquia forma nódulos radiculares en forma de coral. Rhizobium o Rhizobium como tal es un género de bacterias que predominan en los suelos y son encargados de fijar el nitrógeno atmosférico para hacerlo disponible a las raíces de las plantas en el suelo. En Franquia presenta vesículas con paredes gruesas que retrasan la difusión del oxígeno para mantener la concentración de este en niveles adecuados para ser fijado y también forma asociaciones con microorganismos de suelo. Esas serían como las principales diferencias y las semejanzas como tal, pues que los dos se encargan de fijar nitrógeno en el suelo y hacerlo disponible a las plantas y en este caso los dos también generan una simbiosis con algunas plantas para facilitar la obtención de este nitrógeno. Eso sería todo. Muchas gracias.